Buenos días. Es un privilegio estar aquí nuevamente a compartir un poquito de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Espero sea de bendición y que salgamos, como dijo el pastor, aquí diferentes. Pero en primer lugar, puestos en pie, por favor, abracen sus Biblias y repitan después de mí. Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Pueden sentarse. Ok, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Si lo van buscando, por favor. Tito 2, 11 al 13, y veremos qué nos dice Tito en el segundo capítulo. Comenzando con el 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la gracia, pero antes de eso, les tengo una pregunta. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación es un acto de gracia divina, un don inmerecido que los humanos no pueden ganarse por sí mismos. O sea, no hay nada en este mundo que podamos hacer que nos podamos ganar por nuestra propia cuenta la salvación. No importa quién somos y no importa cuánto tengamos, cuánto dinero en el banco tengamos. El hombre más rico de este mundo no puede conseguir la salvación por sí mismo. Jesús, al morir en la cruz, asumió el castigo por los pecados de la humanidad, liberando a quienes creen en Él de su poder y de la separación de Dios. La salvación se recibe a través de la fe en Jesús, creyendo en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La salvación ofrece una vida nueva en la tierra, marcada por un anhelo por Dios y la libertad del pecado, así como la promesa de la vida eterna después de la muerte. Como consecuencia de la salvación, las buenas obras se convierten en un fruto natural, no en un medio para ser salvos, y las personas comienzan a parecerse cada vez más a Dios. La salvación se logró a través del sacrificio de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. Al morir, el poder del pecado y la muerte fue derrotado y su resurrección otorga justificación y vida eterna a los creyentes. Y eso nos lleva al punto número 1. Y el punto número 1 dice: la gracia de Dios para la humanidad. Habiendo visto qué es la salvación, eso nos lleva a eso, que la gracia de Dios para la humanidad. En el versículo 11 vemos que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ya vemos que la salvación se produce como un don de la gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Tenemos que tener fe en Cristo Jesús. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tenemos que tener fe, y para entender eso, este proceso de la salvación, hay que comprender esas dos palabras, fe y gracia. Y en primer lugar, la fe. Hablemos un poquito de la fe.
La fe en Cristo es la única condición que Dios exige para la salvación. Es lo único que Él exige de nosotros para la salvación. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino que también una actividad que brota del corazón del creyente que procura seguir a Cristo como su Señor y Salvador. No solamente es confesar, sino que es actividad, o sea que es acción. Tiene que haber acción para poder llegar a la salvación. En Mateo 4:19 vemos que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, tiene que haber acción, tiene que haber fe. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestros pecados que tenemos. En el Nuevo Testamento vemos 4 elementos principales que incluyen la fe. Y en primer lugar dice, tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que si he aceptado el sacrificio de Jesús, todo lo que soy, todo lo que hago, lo hago por medio de la fe en Él, y ahora todo lo que vivo, lo vivo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que decimos cada vez que entramos aquí? Bienvenidos al Centro de Vida, donde todo gira alrededor de Jesús. O sea que nuestra vida se empieza a transformar de una manera de que todo apunta hacia el Mesías, como dijo el pastor la semana pasada. Todo tiene que apuntar hacia el Mesías. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, dando a entender que tiene que haber una entrega total de corazón a Dios para ser liberado de la esclavitud, y esto nos lleva a la segunda cosa, el segundo elemento de la fe. La fe implica arrepentimiento. Es decir, apartarse del pecado con verdadera tristeza y volverse a Dios por medio de Cristo. La fe siempre es una de arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento y acción para tener esa fe. En Mateo capítulo 3, versículos 2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, tiene que haber arrepentimiento. La tercera cosa que tengo aquí dice, la fe incluye la obediencia a Jesucristo y a su palabra como modo de vida inspirado por la fe, la gratitud a Dios y la obra regenerada del Espíritu. Tiene que haber obediencia. Tiene que haber obediencia. En Juan, en el capítulo 3 de Juan, vemos que Jesús tiene una conversación con Nicodemo. Y le dice a Nicodemo que si él quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. O sea que tiene que nacer espiritualmente de nuevo. O sea, tiene que ser obediente a lo que dice la palabra en eso. Entonces tiene que haber obediencia, acción, arrepentimiento para obtener la fe. Obedientes a la palabra de Dios. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente, todo apunta hacia el Mesías. Todo lo que vivo, todo lo que soy, todo lo que hago debe apuntar hacia el Mesías. La vida cristiana es la expresión externa de la vida de Cristo en el creyente interno, de dentro hacia afuera. O sea, si Cristo vive en nosotros, tiene que haber evidencia de que Cristo vive en nosotros. Si recibimos a Cristo como Salvador, es necesario obedecer su palabra, lo que Él nos ha mandado hacer. La siguiente cosa aquí que tengo dice, la fe incluye la devoción y el vínculo personal y sinceros a Jesucristo, los cuales se expresan en confianza, amor, lealtad y gratitud. La fe en su sentido más elevado no puede diferenciarse bien del amor. Es una actividad personal de sacrificio y de entrega dirigida a Cristo. Nuestra confianza, nuestro amor, nuestra lealtad y nuestra gratitud deben ser dirigidas hacia Dios. Todo tiene que apuntar al Mesías nuevamente. ¿Qué nos dice Jesús en Mateo, el 22? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Debes de amar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos aquí una pareja y estamos casados? ¿Ustedes creen que la pareja estará satisfecha con tu 50%? ¿Con tu 75%? No, ¿verdad? Ese 75% ¿verdad? Nos lleva al divorcio. No, quiere 100%, lo mismo con Cristo, 100%, no el 50%, no el 75%, el 100%. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Y en resumen, la fe en Jesucristo como Señor y Salvador es tanto un acto de un momento como una actitud continua que debe aumentar y fortalecer. Debido a que se tiene fe en una persona definida que murió por el hombre, o sea Jesús, esa fe debe crecer. La confianza y la obediencia se convierten en fidelidad y devoción. La fidelidad y la devoción se convierte en una intensa sensación de acercamiento y amor al Señor Jesucristo. Esa fe en Cristo lleva a una nueva relación con Dios y exime de su ira. Mediante esa nueva relación, el creyente muere al pecado y el Espíritu Santo vive en él. Y ese es el regalo que no merecemos, que es la gracia. Y ahora la gracia, hablemos un poquito de la gracia. La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo que recibe los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien imparte misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Toda actividad de la vida cristiana de principio a fin depende de la gracia. Dios da una medida de gracia como un don a los incrédulos para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Y la segunda cosa que tengo aquí dice que Dios da gracia a los creyentes para que sean libres de pecado, para producir en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y para que ores, crezcan en Cristo y testifiquen acerca de Cristo. La gracia de Dios se debe desear y buscar con diligencia.
Se recibe la gracia de Dios al estudiar y obedecer las Escrituras, al oír la proclamación del Espíritu Santo, al oír, al ayunar, al adorar a Cristo, al permanecer lleno del Espíritu Santo, al participar en la cena del Señor, a alabar y a glorificar a Cristo en espíritu y en verdad. El creyente puede dejar de alcanzar, recibir en vano, apagar, desechar y abandonar la gracia de Dios. He ahí la razón por la cual siempre estamos empujando 4 cosas aquí en nuestra iglesia, que domingo tras domingo: estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Servir, evangelizar y discipular. Y esto nos lleva al segundo punto. El punto número 2 dice: el resultado de la gracia nos lleva a vivir una vida sobria y piadosamente. El resultado de la gracia nos lleva a vivir una vida sobria y piadosamente. El versículo 12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Al comprender realmente cuál es nuestra situación y de qué nos ha sacado, de qué nos ha salvado Cristo, y al aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, aceptar el sacrificio que Él dio con nosotros, eso es, al ver esa gracia de Dios, eso nos lleva a la acción, nos lleva a servir, a evangelizar y discipular. En nuestro texto vemos que Pablo le escribió esta carta a Tito, quien había mandado a Creta a trabajar. Y pues Creta era una isla grande, de unos 260 kilómetros de largo por unos 55 de ancho. Estaba situada en unos 160 kilómetros al sureste de Grecia, en el mar Mediterráneo. Los cretenses desarrollaron una agricultura y una economía relativamente prósperas, creando uno de los centros de negocios más conocidos del mundo antiguo. Esta prosperidad fomentó los excesos, y en el capítulo 1, versículo 12 de Tito, Pablo cita al poeta griego Epimenides, que escribió: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Qué buen testimonio, ¿verdad? Es probable que Pablo plantara una iglesia en la isla de Creta durante un viaje misionero posterior a su primer encarcelamiento en Roma, que acabó alrededor de 62 después de Cristo, el año 62. Y cuando Pablo partió de allí, dejó a Tito el encargo de corregir en la iglesia. Había problemas, no estaban haciendo lo que debían estar haciendo, y es por eso que estaba Tito allí para corregir. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 5 de Tito, que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hacer discípulos, engrandecer el reino de Dios, servir, evangelizar, cosa que no sabemos, ¿verdad?, cómo hacer. Ya sabemos cómo hacer, ya debemos saber cómo hacer estas cosas, si hemos ya aceptado a Cristo. En el capítulo 1, versículo 11 dice: a los cuales es precioso tapar la boca, que transforman cosas enteras, enseñando por ganancia deshonestas lo que no conviene. O sea que había problemas en Creta, y
y estaban evangelizando a su propia manera, humanamente, queriendo hacer las cosas de acuerdo a su criterio, no a lo que Dios había mandado hacer. Entonces, habiendo visto todo esto, Pablo tuvo que dejar a alguien de confianza, ¿no? Tuvo que dejar a alguien que él sabía que se iba a hacer el trabajo que se había encomendado, ¿no? A Tito. ¿Y quién era Tito? Tito fue un líder en la iglesia primitiva, un compañero de confianza de Pablo. Tito era un gentil griego que llegó a la fe en Cristo por medio de Pablo. Y esto era algo grande en ese tiempo porque había un gran debate en ese tiempo acerca de que un gentil no podría ser cristiano, no podía seguir la ley, no debía seguir la ley, no podía. Tito era el hijo espiritual de Pablo. Era la evidencia de la gracia de Dios en Pablo, el resultado de la gracia de Dios. Aquí en Estados Unidos, si te quieren arrestar, te investigan, agarran bastante información acerca de ti y ya después agarran un orden de arresto, te arrestan, te ponen frente al juez y te dicen, ok, esta es toda la información que tenemos de fulano de tal, y el juez hace su decisión. Si el ser cristiano fuera ilegal en este país y entraran aquí con un orden de arresto, ¿tuvieran suficiente evidencia para arrestarte como cristiano? ¿Por ser cristiano? ¿Tuvieran suficiente evidencia para condenarte por ser cristiano? Es algo de pensar, ¿no? Ahora, déjame ponerte de otra manera. ¿Cuántos hijos espirituales tienes? ¿Tenemos hijos espirituales? Hay algunos de nosotros que podemos decir que sí, yo ya he discipulado a fulano de tal, yo tengo hijo espiritual, yo soy abuelo espiritual, yo soy tatarabuelo espiritual. Hay vemos unos aquí que son tatarabuelos espirituales. Y ahí está la cosa. Tenemos que ser la evidencia de la gracia de Dios. ¿Cómo? Por medio de discipular, engrandecer el reino de Dios. Y eso nos lleva al tercer punto. Tercer punto dice, nuestra esperanza está en Dios. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza está en que Dios nos ha librado del pecado y ha prometido regresar por su iglesia para vivir una eternidad con Él. Nuestra esperanza está en la vida eterna. En el capítulo 1, versículos 1 al 2, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nuestra esperanza, la esperanza en el regreso de Cristo es la base que los creyentes, es la base para que los creyentes se purifiquen en esta vida. No solo por haber recibido a Cristo, no quiere decir que ya podemos, ya me puedo sentar ahí a calentar esta banca para estar aquí y no hacer nada. No funciona así. ¿Cuántos esperamos la regresada de Cristo? Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2.
capítulo 2, versículos del 28 al capítulo 3, versículo 3. Y dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Cuántos aquí tenemos hijos? Sí, tenemos hijos, ¿verdad? A veces estoy en el trabajo y después de un largo día de trabajo, llego a casa y llego con la esperanza de que voy a ver a los niños y estar con ellos y todo. Y si el niño hizo algo que no debería de haber hecho, entonces entro a casa y en vez de verlo bien contento en verme, está con su cabecita para abajo y así, porque hizo algo que no debería de haber hecho. Y eso es lo que estoy viendo aquí en el versículo 28. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que cuando llegue Cristo estemos con brazos abiertos queriéndolo recibir. No así nomás, no hice lo que debiera de haber hecho. O sea, y esto es lo que veo en el versículo 28, o sea, para recibir a Cristo con gozo, con alegría, con todas esas cosas. Y sigue leyendo aquí, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que en todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora seamos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifique a sí mismo así como Él es puro. Repito, ¿cuántos esperamos la regresada de Cristo? Purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cómo podemos purificarnos? Estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Sé la evidencia de Cristo aquí en esta tierra. ¿Amas a Cristo? Sirve. ¿Amas a Cristo? Evangeliza. ¿Amas a Cristo? Discipula. ¿Amas a Cristo? Pastorea sus ovejas. Pastorea sus ovejas. Y para concluir, Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y está hablando de los santos del Antiguo Testamento, las personas que del Antiguo Testamento, que murieron con la fe de que Dios les tenía reservado algo mejor. Durante su vida no vieron la bendición final prometida a los redimidos. Cifraban las esperanzas en la vida eterna con Dios en la partida celestial y tenían la mirada fija en su ciudadanía en el cielo y la nueva tierra, la tierra nueva. Asimismo, los creyentes de hoy deben perseverar en la fe y confianza en Dios, aun cuando no veamos todas las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. La fe que Dios aprueba es la que le vuelve
a entregar las promesas para que Él las cumpla de acuerdo a su voluntad, la voluntad de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que esperamos nosotros. Mientras tanto, sirve, evangeliza, discipula. Haz el trabajo que Dios te ha mandado hacer.